Saludos cordiales, mi nombre es Luis Barreno. El día de hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de vectores en dos dimensiones, lo que tiene que ver con paralelismo entre vectores y perpendicularidad en el plano. Entonces tenemos un ejercicio que dice, determinar un vector A de módulo 24 unidades, que sea paralelo al vector B igual 12i más 18 en J unidades y cuya componente en Y sea positiva. Entonces siempre debemos graficar para ver dónde estaría el vector que nos está pidiendo. Dice que sea paralelo al vector B. Como nos da el vector B, vamos a graficarle. Y digo, el vector B sería positivo en X y positivo en Y. Es decir, va a estar en el primer cuadrante. ¿Qué sería por acá? Digo, por acá estaría nuestro vector B. Y queremos un vector A que sea paralelo. Recordemos nuevamente el concepto de paralelismo. Paralelismo significa que va a estar en la misma dirección o dirección contraria. Tenemos esas dos posibilidades. Todo va a depender de la condición que tengamos acá. Como nos dice que la componente en Y sea positiva, por lo tanto va a estar en la misma dirección. Entonces, si nosotros dibujamos por acá el vector A, por aquí estaría nuestro vector A. No estoy tomando en cuenta los módulos de cada vector, simplemente la dirección. Y digo, vemos que está en la misma dirección. Por lo tanto, ya podemos plantear. Como tenemos el módulo, nos hace falta la dirección, nos hace falta el unitario. Como vemos que está en la misma dirección, ya podemos plantear una relación que dice que el unitario de A va a ser igual al unitario de B. Entonces debemos encontrar el unitario de B. Como del vector B tenemos el vector, pues dividimos para su módulo nada más. Por acá saquemos el módulo de B. Recuerden que el módulo de B es la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Y listo, por acá ya tendríamos el módulo de B. Con eso ya tendríamos el unitario de B, que va a ser el mismo unitario de A. 12 al cuadrado más 18 al cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Esto nos da 6 raíz de 13 unidades. Y esto vamos a dividir. Cada componente vamos a dividir para el módulo, es decir, 12 dividido para 6 raíz de 13 en y más 18 sobre 6 raíz de 13 en J. Y simplificamos la secta 1, la secta 2, por lo tanto nos queda que el unitario de A va a ser igual a 2 sobre raíz de 13 en y más lo mismo la secta 1, la secta 3, 3 sobre raíz de 13 en J. Y listo, ya tenemos el módulo, tenemos el unitario, tenemos el vector. Simplemente vamos a la definición del vector que dice que el vector A va a ser igual al módulo de A que me da de dato y por el unitario que ya acabamos de encontrar, cumpliendo la condición de paralelismo. Por lo tanto, el vector A va a ser igual a el módulo que es 24 y por el unitario 2 sobre raíz de 13 en y más 3 sobre raíz de 13 en J. Y ya tenemos por acá nuestro vector. Y listo, por acá tendríamos 24 que multiplica al 2 sobre raíz de 13. Esto nos daría 13,31 en y más, multiplicamos por el 3 sobre raíz de 13. Esto nos daría más 19,97 en J unidades y ya tenemos el vector que nos está solicitando. Un vector paralelo, es decir, va a estar en la misma dirección para este caso. Vamos a hacer un ejercicio de vector perpendicular, de encontrar un vector perpendicular a otro. Dice nuestro siguiente ejercicio. Determinar un vector A de módulo 30 unidades. Módulo, magnitud es lo mismo, recuerden. Que sea perpendicular al vector B, que va a ser igual a menos 20 en y más 24 en J, y cuya componente en Y sea positiva. Por lo tanto, asimismo, dibujamos para ver dónde está nuestro vector, para ver
los signos de las componentes que tendrá nuestro vector y decimos, queremos un vector A que sea perpendicular al vector B. Por lo tanto, dibujamos el vector B. Y digo, el vector B va a ser negativo en X y positivo en Y, es decir, va a estar en el segundo cuadrante. Por acá estaría nuestro vector B. Y queremos un vector perpendicular. Ya sabemos que tenemos dos opciones. Una que estaría en el tercer cuadrante y otra que estaría en el primer cuadrante. Como la componente en Y va a ser positiva, pues nos quedamos con la que está en el primer cuadrante, porque en el tercer cuadrante la componente en Y es negativa. Es decir, por acá estará nuestro vector A que necesitamos, del cual ya tenemos el módulo, nos hace falta la dirección. Y tenemos solamente dos formas de encontrar la dirección. Conocida un ángulo, hablando del plano, conocida un ángulo o conocido el vector. Como conocemos el vector B, también podemos relacionar las direcciones, los unitarios, para encontrar el unitario perpendicular. Las dos formas igual vamos a hacer ahora. Entonces digo, por acá estaría 90 grados. Entonces, vamos a hacer primerito conocido el vector. Vamos a encontrar el unitario de B para relacionar con el unitario de A, que van a ser perpendiculares. Como sabemos, para encontrar el unitario de B, necesito el módulo de B. Y el módulo del B va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado, que sería 20 al cuadrado más 24 al cuadrado. Me da lo mismo poner acá 20 o menos 20 al cuadrado, porque todo número elevado a una potencia par es positiva. Por eso no le pongo acá el menos 20. Pero ahí tienen la explicación de por qué. Entonces, esto sería 4 que multiplica a la raíz de 61 unidades. Y ya tendríamos, por ende, el unitario de B. Y digo, el unitario de B va a ser igual. A cada componente vamos a dividir para el módulo. 20 menos 20 sobre 4 raíz de 61 en I y más 24 sobre 4 raíz de 61 en J. Podemos simplificar y nos quedaría que el unitario de B va a ser igual a la cuarta 1, la cuarta 5, menos 5 sobre raíz de 61 en I y más la cuarta 1, la cuarta 6, 6 sobre raíz de 61 en J. Tenemos el unitario de B, pero nosotros queremos el unitario de A. Como son perpendiculares, sabemos, y es más, voy a poner aquí la condición. Digo que el unitario de A que necesitamos va a ser perpendicular al unitario de B. En la clase anterior ya relacionamos las direcciones perpendiculares y digo, para encontrar el unitario de A, simplemente al saber que son perpendiculares cambiamos las componentes. Lo que tengo en J le pongo en I, 6 sobre raíz de 61 en I. Y lo que tengo en I le ponemos en J, 5 sobre raíz de 61 en J. Y trabajamos con el gráfico. Vemos los signos en el gráfico. Este vector tendría positivo en X, positivo en Y, por lo tanto positivo y positivo. Y ya tenemos el unitario, ¿no? Como tenemos el unitario, tenemos el módulo también, ya tenemos el vector. El vector A simplemente va a ser el módulo, que es 30, y por el unitario, 6 sobre raíz de 61 en I, más 5 sobre raíz de 61 en J. Simplemente vamos a la definición de vector. El vector siempre es módulo por la dirección, módulo por el unitario. Y esto nos quedaría, al multiplicar le distribuimos nada más para la componente en I, para la componente en J. Esto nos quedaría 23,05 en I. Y para la componente en J nos quedaría más 19,21 en J unidades, y ya tendríamos nuestro vector A. ¿Qué hicimos? Encontrar el unitario, conocido un vector, que esa sería una de las opciones, ¿no? Y la otra opción es buscar un ángulo. ¿Qué sabemos nosotros? Vamos a hacer otra forma, al igual que lo hicimos la clase pasada. Por acá pongamos otra forma. Otra forma. Y tenemos lo siguiente.
Digo, nosotros sabemos que el vector forma triángulo rectángulo con el plano. A triángulo rectángulo nosotros podemos encontrar los ángulos. Entonces podría encontrar este ángulo 1 y por ende ya tendría también acá este ángulo que le voy a llamar 2. Y listo, ya con esto ya tendría un ángulo para nuestro vector A. Aunque podríamos hacer también lo siguiente. Nosotros sabemos que ángulo 1 más ángulo 2 es 90 grados. Entonces, si encuentro el ángulo 1, ya digo, conocemos el ángulo 2. Pero entre el eje horizontal y el eje vertical, es decir, entre el eje X y el eje Y, también hay 90 grados. Si este es ángulo 2, el de acá vuelve a llamarse ángulo 1. Y este ángulo 1 sería un ángulo polar para nuestro vector A. Recordemos que el ángulo polar es medido siempre desde el eje X positivo hasta el vector. Entonces bastaría, para nuestro caso, bastaría con encontrar el ángulo 1. Y digo, la tangente del ángulo 1 va a ser igual a cateto opuesto, que es la horizontal. Voy a ponerle 20 sobre cateto adyacente, que es la vertical, 24. ¿Por qué no le pongo el menos 20 igual aquí? No le pongo el menos 20 porque estoy trabajando en triángulo rectángulo y en el triángulo rectángulo no hay catetos negativos. Por lo tanto, le estoy viendo ahora como un triángulo rectángulo e insisto, no hay catetos negativos. Por eso no le pongo el menos 20. Entonces, arco tangente de 20 sobre 24, esto nos daría 39,81 grados. Voy a guardarle en memoria para trabajar con todos los valores exactos. Y digo, ya tenemos ahora sí, tenemos el módulo y tenemos el ángulo polar. Ya tenemos el vector que necesitamos. Por lo tanto, vamos a la definición nuevamente. El vector va a ser igual al módulo que sí tenemos, que es 30, y por el unitario. Entonces, nuevamente reemplazamos. El vector A va a ser igual al módulo que es 30 y por el unitario. Conocido el ángulo polar, nosotros ya sabemos que el unitario nos queda coseno de 39,81, esto en y más el seno de 39,81, esto en j. Y siempre va a ser coseno para i y seno para j cuando tenemos el ángulo polar, cuando estamos trabajando con el ángulo polar. Por lo tanto, nos quedaría coseno 30 por el coseno de 39,81, esto nos da 23,05 en i. Obviamente lo mismo, ¿no? Y por el seno, yo estoy trabajando con todos los valores, por eso me da exactito. Y más 19,221 en j unidades, y ya tendríamos por acá también nuestro vector A, que va a ser perpendicular. Ahí tenemos las dos formas claramente identificadas, ¿no? De cómo encontrar el unitario de un vector, conocido el vector o conocido un ángulo. Compartan, por favor, el canal para llegar a más gente, para que estudiantes de tercero de bachillerato, estudiantes que estén en la nivelación de las diferentes universidades de ingeniería, tecnología y ciencias, puedan llegar y puedan prepararse de la mejor manera. Éxito siempre. Hasta un próximo video.